Hermanos, los saludo en el nombre de Cristo. Aquí me encuentro porque voy a contarles mi testimonio. Un testimonio, hermanos, que yo jamás imaginé las cosas que el Señor nos hace ver, son cosas que el Señor siempre en la Biblia dice que tú verás cosas ocultas que tú no conoces. Hermanos, yo he visto todo, mi curación, mi sanación, hermanos. Yo me encontraba muy delicada ya hace mucho tiempo, sufría de cólicos. Ya, entonces un día me dio un cólico fuerte y me llevaron de emergencia. Me dijeron que tenían que operarme. Y hermanos, me operaron. Cuando me operaron, me hicieron una biopsia, me sacaron biopsia y me dijeron que esa biopsia tenía que esperar 30 días. Pero no llegó las 30 días, me lo dieron a los 15 días nomás, porque me habían encontrado algo. Entonces yo me fui al hospital otra vez a mi control, entonces a recoger mi biopsia. Entonces el doctor, cuando recogí mi biopsia, me dijeron que tenía cirrosis asociado con fibrosis al hígado. Entonces, ese momento yo me sentí un poco mal, me sentí, pero a la vez me sentía mal y me sentía como si nada hubiera pasado. Ese momento, entonces, yo me había ido con mi esposo, entonces ese rato nos fuimos a buscar al médico que me operó y el doctor, lo encontramos al doctor y le enseñamos el resultado. Y yo le pregunté, doctor, ¿qué cosa es esto? Y el doctor me dijo, esto es un cáncer al hígado, me dijo, así me dijo. Entonces agarré y yo lo miré al doctor y lo miré a mi esposo. Entonces el doctor me dijo, tienes que ir a un centro de oncólogo, me dijo, para que te traten. Entonces de ahí me dijeron, tienes que irte a neoplásicas, tienes que ir a ese hospital para que te vean qué cosa es lo que tienes realmente, me dijo. Pero ellos sabían que yo tenía cáncer. Entonces yo me fui allá y de allá de neoplásicas el doctor me vio y me mandó otra vez al hospital que me habían operado para que me siguieran un tratamiento. ¿Ya? Entonces yo vine al hospital, el doctor me dijo, ya hay que seguirte un tratamiento. Entonces yo seguía mi tratamiento, pero en eso que seguía mi tratamiento, yo me iba sintiendo mal, me sentía mal, no tenía ganas de comer, no tenía ganas de levantarme de la cama. Y cuando yo regresé del hospital, lo primero que hice fue lavar todos los días así mal que estaba, lavaba mis camas pensando que mañana me iba a morir. Así, esa era mi idea de mí, que yo me iba a morir. Y lavaba la ropa de mis hijos, todo dejaba limpiecito, pensando que yo mañana pasado ya no iba a estar. Entonces, ya el mal estaba ya en mi cuerpo, yo me sentía mal. Entonces me eché en mi cama, estaba en mi cama. A veces estaba ya casi una semana en mi cama, no tenía ganas de comer, tenía hambre. A veces botaba mis lágrimas porque tenía hambre. Entonces yo le decía a mi esposo, tengo ganas de comer. Y él me dice, te tengo hambre, le decía. Y él me decía, pero ¿qué vas a comer si todo lo que comes no quieres comer? Ya, entonces en ese momento yo sentí una voz. Yo estaba echada en mi cama y sentí una voz del lado de la pared donde estaba en mi cama. Sentí una voz que me dijo así, come plátano isla sancochado en su cáscara. Y yo me quedé pensando, como si no hubiera escuchado esa voz. Y yo entre mí dije, ¿qué?
Y volvió otra vez a repetirse lo mismo. Come plátano y se lo sancochado en su cáscara. Y yo le dije a mi esposo, ese momento, ya sé qué voy a comer. Eran las 10 de la noche y él me dijo, ¿qué vas a comer ahora? Quiero plátano sancochado en su cáscara. Ese rato se levantó, pues me acuerdo, se levantó mi esposo, se fue a buscar en las tiendas, vino trayéndome plátano isla, le sancocharon ese rato y comí y ya no lo boté. Me cayó bien a mi estómago, pero yo comía, seguía así lo que había escuchado, pero me sentía delicada, me sentía mal. No tenía ganas de levantarme, me levantaba un rato, pero me volví a echar. Y una mañana estaba sentadita en mi cama, mi esposo estaba en el comedor leyendo, no sé si era la Biblia o un periódico, no lo sé, pero él estaba ahí. Y mis hijos no estaban, se habían ido a trabajar, y los otros se habían ido a estudiar, y solamente estaba yo, mi hija y mi esposo. Entonces mi hija salió de su cuarto y me dijo, mamita, me voy al mercado. Entonces yo le dije, ya hijita, ya. Pero en ese momento cuando ella me dijo eso, me quedé sola, estaba sola en mi cuarto, ya. Y en ese momento pensé rápido en mi mente, así como si alguien me decía, tienes que salir porque alguien te va a matar, me decía. Y yo me acordé de mi esposo que estaba en el comedor. Entonces yo dije, ¿quién me va a matar? Me voy a quedar con mi esposo. Y ese momento le agarré miedo a tu papá, a mi esposo. Le agarré miedo a mi esposo, pensando que si yo me quedaba sola con él, él me iba a matar. Entonces yo la llamé a mi hija y le dije, hijita, ¿a dónde me has dicho que vas? Entonces ella me dijo, mamita, al mercado. Entonces ella agarró y me dijo, yo le dije, ¿puedo ir contigo? Y ella me dijo, mamita, pero estás delicada. No, yo quiero ir, no quiero quedarme. Ya. Entonces ella me dijo, ya pues si quieres ir, vamos mamá, pero ya nos vamos despacio, me dijo. Entonces yo agarré y me vestí como podía, así todo mi cuerpo, así todo, como podía me vestí. Y salí con mi hija a la calle. Y cuando estamos allá, llegando a la esquina de la cuadra de mi casa, ella se paró y me dijo, mamita, yo no voy al mercado, voy a la iglesia. Entonces ese momento sentí que como si no quería ir a la iglesia. Sentí algo que cómo vamos a ir a la iglesia, que no quiero ir a la iglesia, que me van a decir que me van a orar. Y así me iba hablando, Y mi hija me decía, mamá, pero vamos, y si no quieres entrar, te quedas en la puerta, o si no, entras y te sientas atrás de la puerta de la iglesia. Y yo le dije, pero si yo dentro, va a venir una hermana y me va a decir, hermana, ¿quiere que te ore? Así, yo me iba hablando, hermanos. Cuando llegué a la iglesia, entré, me senté a la entradita en una silla. En ese momento le vi a mi hija que se paró, estaba orando, ya con otros hermanos, y en ese momento vi una persona que venía hacia mí, era la pastora de ahí, pero yo no la conocía todavía. Entonces ella se acercó a mí y me dijo, hermana, ¿cómo se siente? Y yo le dije, más o menos, hermana, le digo, no me siento tan bien. Ya, hermana, me dijo, ¿no quiere que le ore? Entonces yo le dije, bueno, pues le dije. Entonces ese momento entró, se fue y después regresó y me llevó a una oficina que tenía el pastor. Ahí tenía una oficinita así, un cuartito. Y ahí entonces me hicieron sentar, y como a los 5 minutos vino el pastor, la pastora y otra hermana más. Y me comenzaron a orar. Ya me dijeron, hermana, si usted desea de llorar, llore. Si usted desea de reírse, ríase, lo que venga, me dijo.
Entonces yo ya así, medio disimulando, así. Entonces yo, ese rato el pastor comenzó a orar. Me oró, con los tres me oraron y ya sentí una sensación de llorar, boté mis lágrimas ese rato. Pero de ahí ya me dijeron, ya hermana. Y yo me levanté y me volví otra vez a mi asiento. ¿Ya? Cuando estaba en mi asiento, esperando a mi hija que terminara la oración, porque ya, la oración, entonces ya mi hija me dijo, mamá, vamos, regresamos a la casa. Cuando yo regresé a la casa, a mi casa, sentía una sensación de regresar otra vez a la iglesia. Sentí esa sensación, entonces yo le dije a mi hija, hijita, ¿qué hora vamos a ir otra vez a la iglesia? Y ella me dijo, mamá, a las 3 de la tarde, porque ahí a esa iglesia se iba 9 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche, 3 veces al día. Entonces yo le dije a mi hija, ya, pues entonces hay que almorzar y nos vamos. Almorcé y me fui a la iglesia otra vez, en la tarde, así mal que me sentía. Volvimos otra vez a las 4:30, 5, otra vez en la noche, hijita, ¿qué hora vamos a ir a la iglesia? A las 7, mamá, así me tardaba. Iba y venía todos los días temprano, me iba con mi hija a la oración y venía, hermanos. Hasta que ya, me acuerdo que después que ya fue la oración, me oraron, cuando ya yo sentí esa sensación, mis manos me quemaban, como si tuviera brasas de candela en mis manos. Entonces venía a mi casa, me echaba a dormir y cuando me levantaba, me despertaba cantando coritos de la iglesia. Yo cuando pues cantaba coritos de la iglesia, hermanos, en mi dormido. Y cada que me despertaba cantando. Y ya me sentía que ya no podía, me sentía como si me molestaba ya tanto estar, dormía pero cantando, y así en mi dormido, y yo no sentía lo que cantaba. ¿Ya? Hasta que me fui a la iglesia como a los 3 días, ya que estaba yendo, viniendo, así. Me acuerdo que regresamos a las 10 de la noche con mi hija de la iglesia. Entonces ya mi esposo estaba a mi costado, tenía su cama, yo tenía mi cama. Entonces yo me eché en mi cama, estaba echadita en mi cama. Entonces yo le decía al Señor, le dije, Señor, sáname, le decía, sáname de todos estos dolores que siento en mi estómago, que no puedo comer, Señor, sáname. Ese momento, hermanos, que sentí algo que me bajaba de la corona de mi cabeza. Despacito me bajaba algo por todo mi cuerpo, una sensación como si el agua me estaba bajando así. Bajó hasta mis rodillas. Cuando llegaron a mis rodillas, ¡pum!, algo salió de mi cuerpo. Yo me quedé, quietecita, no me movía. A un ratito siento un ruido como un trueno que venía fuerte, y yo tenía temor de que mi esposo escuchara, pero él no escuchaba, solamente yo. Entonces sentí un trueno que vino de frente a mi pecho, así, y se abrió un hoyo, un hueco se abrió en mi pecho, y ese momento yo, parece que mi espíritu salió de mi cuerpo, porque yo estaba en la piecera de mi cama y yo me veía echada en mi cama con ese hueco acá en mi pecho, y esto traspasaba mi cama. Yo veía el piso por este huequito veía el piso de mi cama, pero este que tenía acá en mi pecho, había una luz clara, opaca, pero era blanca, pero opaca. Era un hoyo así, un hoyo hondo, profundo, como un cartuchito de helado que termina delgadito. Así era ese hueco. Y yo me miré así y me vi que estaba en la cama tendida. En ese momento volví a mi cuerpo,
volvió, mi espíritu volvió a mi cuerpo, ¿ya? Y me quedé ahí, asustada, pero mis ojos abiertos. En ese momento vuelvo a sentir una mano, clarito, una mano que me metía así como si me estaban operando por mis intestinos, así todo mi hígado, mis intestinos, todo. Y se me había hecho así, se me había crecido mi barriga grande. Y en ese momento le sentí ¡fuas! Que me los tiraron mis intestinos, como se soltaron, así como cuando uno agarra un poco de así de algo, de algunos intestinos, a veces, y lo tira, así tiraron mis intestinos. Me quedé calladita, asustada, porque nunca había visto tal cosas, nunca había visto ni había soñado nada de esas cosas. Era la primera vez que estaba viendo, estaba experimentando un milagro, era un milagro de Dios, porque yo le pedí a Dios que me sanara. ¿Con qué fe le habré pedido? No lo sé, hermano, pero Dios en ese momento que yo estaba abierto mis ojos, yo me senté en mi cama, ¿ya? Y lo miré a mi esposo que estaba al frente, pero él estaba durmiendo. Entonces yo me quise parar, pero cuando me quise parar, no podía. Me paraba, pero sentía que mis dos piernas, tenía como algo que me pesaban, como si tenía unos bloques de cemento que no podía alzar mis piernas, y adormecidos. Así me quedé, hermanos. Entonces yo le dije al Señor ese momento: Señor, si tú me estás haciendo este milagro para sanarme, ya, tienes que sanarme también mis piernas, no me puedes dejar así. Ya. Entonces, así, hermano, yo me levanté al día siguiente con mi hija y me volví a ir a la iglesia. Me fui en la mañana, en la tarde y en la noche. Los 3 veces que me iba al día le decía: Señor, tienes que sanarme mis piernas, porque me pesaban las piernas y me cansaba cuando caminaba. Y las sentía adormecidas mis piernas. Entonces me iba un día, me iba otro día, lo mismo. Al tercer día que me fui, ya, yo sentí una sensación como si algo voy a sentir. Y el momento que estábamos alabando al Señor, yo movía mis pies para ver si lo sentía bien o ya me había sanado, pero no lo sentía igual. Pero ya cuando ya vamos a terminar la alabanza, la oración, ya estábamos en las últimas alabanzas, ya, yo sentí algo, una sensación como si me tocaban atrás en mi espalda, en el lado derecho, me tocaban del hombro, sentí una sensación y recorrió mi cuerpo algo. Y en ese momento yo moví mis pies y ya mis pies estaban bien. Y salí calladito ya, salí. Con mi hija ya nos vinimos, terminó la oración y salimos de la iglesia. Y ya le conté a mi hija. Pero después de eso, me acuerdo que ese día que yo sentí eso, yo regresé a la iglesia y la pastora me preguntó: hermana, ¿qué has sentido? ¿Qué has soñado anoche? Y yo le dije: hermana, yo he soñado esto. Ya, hermana, me dijo, nosotros estábamos orando anoche acá. Estábamos orando por usted y por muchos hermanos que lo necesitan. ¿Ya? Entonces, ahí fue cuando ellos estaban orando allá y yo estaba aquí en mi cama. El milagro se hizo, se cumplió, porque, hermanos, hay que tener fe en Dios. Dios es el médico de médicos. Hay que pedirle con fe, porque si uno no tiene fe, hermanos,
El Señor espera de nosotros su fe y que percibamos con ellos, que estemos con Él siempre. Oremos, hermanos. Si usted nunca ha agarrado una Biblia, nunca le han hablado del Señor, busque, hermanos, agarre una Biblia, lea, hermano, porque Dios existe. Dios está vivo, Dios es vivo. Yo lo he visto, hermano, yo he tenido me ha hecho ver visión. Yo lo he visto al Señor buscando mi casa. Yo lo he visto al Señor acá dentro de mi casa. En visión lo he visto al Señor, hermano. Y como lo he visto a las personas que me ha hecho ver el Señor. Hermanos, yo les ruego que busquen al Señor. Oren, hermanos, aunque sea en su cuarto, ciérrense en su cuarto. Oren al Señor, si quiere unos 5 minutos, hermanos, pídale al Señor. El Señor es bueno, Él nos perdona nuestros pecados, nos perdona todo lo que hemos hecho. Y hay que agradecerle al Señor, hermanos, porque no nos falta el pan de cada día en nuestra mesa. Él no nos deja faltar. Él nos ayuda, Él nos bendice, hermano. Él manda a sus ángeles que nos cuiden. Hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo les pido, hermanos, que siempre estén con el Señor y oren por Él. Oren por sus familias, por sus hijos. Que les vaya bien, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo antes de terminar esto, hermanos, yo quisiera hacer una oración. Ya, morando bajo la sombra del Omnipotente, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá, y bajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a su lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarás. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el alpid pisarás, hallarás al cachorro, al león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios, hermanos, que Dios los bendiga y tengan fe en el Señor, hermanos. Gracias.